Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Ya empezamos aquí la semana y estamos muy contentos, agradecidos con el Señor por todas las cosas buenas que Dios nos da. No sé si a ti te pasa, pero te levantas y ¡ay! Ya es lunes. Pero ¿qué tal si nos levantamos pensando en todo lo bueno que Dios ha hecho? Así es algo que tenemos que hacer conscientemente, ¿verdad? Porque por naturaleza no nos sale. Bueno, por lo menos a mí, por naturaleza digo, ay, déjame dormir poquito más, ¿qué va a pasar hoy? Pero luego hacemos ese esfuerzo de enfocar nuestros pensamientos en el Señor y lo que Él tiene para nosotros, pensar cosas positivas. Hay algo, las disciplinas son buenas porque te mantienen constante en algo. Uh-huh. Y algo que he aprendido a hacer es que cuando te despiertes, toma unos 30 segundos, 2 minutos, 3 minutos, un tiempo para enfocar tus pensamientos en Dios. Y dile, Señor, gracias por este día. Gracias. Y dilo con tu boca. Porque a veces lo podemos pensar con nuestra mente, pero no es lo mismo que hablarlo con nuestra boca. Uh-huh. Y dile, Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias. Y no tienes que hacerlo así como gritos ni nada, pero lo puedes hacer consciente, de hacer consciente eso. Yo siempre trato de hacerlo la mayoría de los días en mi vida, de ponerme antes de poder sentarme así en la cama y poderme levantar para ya empezar mi día. Digo, Señor, gracias por este día, gracias por la bendición que es vivir y, Señor, que pueda yo vivir en tus caminos el día de hoy. Y cada día es una oración quizás similar, pero un poquito diferente, pero es parte de tener esa relación con Dios. Y amor, estamos muy contentos hoy porque vamos a hablar de un tema que yo creo que a mucha gente le interesa, que tiene que ver con nuestros hijos. Y le pusimos a esta serie Hijos Ganadores. ¿Sí? ¿Quién no quiere un hijo ganador? Uh-huh. Que gane la vida. ¡Vamos, campeón! O sea, todo el mundo siempre está pensando en los hijos, ¿no? Cómo pueden avanzar y ser mejores y eso. Pero sin embargo, la realidad del día de hoy es que no hay tantos hijos ganadores. En el sentido que están mal encaminados, mal ubicados y más bien la mayoría de los padres están luchando con sus hijos porque estás viendo que en vez de ser ganadores, están caminando en un camino de perdición. Sí, y muchos podrían decir, ay, qué título tan raro, ¿no? Como para decir que, bueno, entonces hay niños perdedores, ¿no? Que nadie quiere decir eso, porque no estamos hablando de su valor como personas, ni si el amor que han recibido en su vida, todo eso. Estamos hablando de si en realidad están ganando en la vida o si el enemigo está logrando robarles todo, ¿no? Así es. Entonces, de eso se trata. Si están ganando y se han tomado esos caminos, que han elegido los caminos correctos en sus vidas, eso significa que están ganando. Eso no estamos hablando de que hay sus ganancias económicas o todo eso. Se puede reflejar, pero no es el enfoque para nada. Estamos hablando de su caminar en la vida. Si están ganando en los caminos que el Señor ha puesto enfrente de ellos, si están ganando batallas, si están ganando terreno para el reino de Dios, si están ganando a otras personas para Cristo, ¿están ganando en la vida o están perdiendo en la vida? Así es. Yo creo que es muy importante el día de hoy porque creo que el valor de ganar se ha perdido y se ha enfocado más en lo que puedo yo obtener para mí y qué es lo que yo puedo lograr en mi propia vida para sentirme feliz. Uh-huh. Y no es lo que, como tú estás diciendo ahorita, no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que se enfoca Dios en que es una persona ganadora. Y una persona ganadora es aquella que ha encontrado el propósito verdadero en su vida y está caminando en él. Y nuestro gran trabajo como padres, y quiero animar a todos los papás que nos están escuchando, porque muchos, y quizá tú a lo mejor no eres papá en ese momento, pero a lo mejor te puedes identificar como hijo. Porque todos tuvimos un padre o una mamá que de alguna manera, ya sea biológicamente o en el caminar de nuestra vida, estuvo involucrado con nosotros para estar donde estamos el día de hoy. O sea, los padres siempre tienen algo que aportar, ya sea positivo o negativo. Esperemos que la mayoría de las veces sea positivo en el caminar de cada persona. Pero ¿cómo le haces tú? O sea, ¿qué tienes que hacer tú? ¿O qué podrías ayudar para que tu hijo pueda ganar en la vida? Y ya ahorita tocamos ese punto, Cristian lo dijo muy claro, no estamos hablando únicamente de
que sí, qué carrera va a tener. Porque hay tanta gente que tiene buenas posiciones económicas o laborales, pero no están ganando la vida, están perdiendo su matrimonio, están perdiendo su salud, están perdidos en las drogas, están perdidos en la depresión. O sea, ¿qué es lo que hace diferente de vivir una vida ganadora en el mundo, entre comillas, y de veras ganadora en Cristo como hijos de Dios? Y la respuesta está, como ya lo dije, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Y para ti, quizá tú tampoco estás viviendo el propósito que Dios puso en tu vida por circunstancias, o quizá ahorita lo estás viviendo. Y algo que quería decir es que muchas veces el plan de Dios, fíjate bien, es que por decir una edad, o sea, no tiene que ser exactamente así, pero para la edad de 13 años de un jovencito, un adolescente, es cuando tiene que tener más o menos ya ubicado hacia dónde va en su vida. Y es donde ahorita vemos a los niños más perdidos, ¿no? O sea, no tienen ni idea de qué están haciendo, ni lo que van a hacer. Y como que nosotros como padres decimos, es normal, está en la adolescencia, deja que ya pasará, ya cuando esté más grande, pero hay jóvenes, personas que tienen 28 años y siguen en la adolescencia. Sí. Y hay tanta presión ahorita en las escuelas para que sepan a qué carrera van. ¿Qué quieres estudiar y qué quieres hacer? Y vas a la universidad. Y eso sí, hay una presión tremenda sobre los niños en cuanto a qué van a estudiar. Pero en cuanto a quiénes son y qué camino están escogiendo en cuanto a su moralidad, su integridad, su ética, todo eso, pues hay muy pocas personas hablando de eso. O su identidad. No hay mucha presión por decir en cuanto a eso. Eso es, déjalos que todavía no saben qué quieren. Pero tu carrera sí, defínelo ya. ¿Qué escuela vas? Todo eso, mucha presión. Yo siento que está como patas para arriba, al revés, nuestro sistema ahorita. Y hemos perdido el enfoque correcto. Y vamos a ver un versículo y quiero que lo desgloses un poquito más, amor, lo que esto significa. Es Proverbios 22:6. Es un versículo que se ha tocado mucho, que se habla muchísimo sobre la educación de los hijos, pero hoy queremos darle un enfoque un poquito más profundo o un poquito diferente. Y que dice Proverbios 22:6, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y bueno, esto lo he escuchado desde que yo estaba joven, ¿sí? Y que enfócalos en los caminos de Dios y no se apartarán de Él. Yo voy a dar la parte sencilla y Kristen puede dar una parte más profunda, pero es tan verdadero este versículo en el sentido de que dirige a tus hijos en el camino correcto o incorrecto, puede ser cualquiera de los dos, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces hay muchos jóvenes, muchos jovencitos, hombres y mujeres que están siendo guiados por el camino incorrecto y cuando sean mayores no lo van a abandonar, también van a seguir batallando con la vida y siempre se van a preguntar, pero ¿por qué me pasó esto? Y tiene que ver mucho por el camino que escogieron. Y no sé, amor, si nos podías explicar esas opciones de caminos, qué es lo que la palabra de Dios está hablando realmente en este versículo. Sí, pues estudiándolo poquito, se revela que la palabra instruye en realidad no es una buena traducción porque la palabra original en el hebreo es la misma palabra que usan en otros lugares en la Biblia, como en Crónicas y Deuteronomio, cuando hablan de dedicar algo al Señor, consagrar algo al Señor, como el templo, por ejemplo, con Salomón. Y hablando de él dedicaba el templo al Señor con sacrificios. Y es la misma palabra, instruye el camino. Más bien es dedica al niño, dedica tu hijo los caminos del Señor, como que conságralo en los caminos del Señor y no lo apartará. Entonces eso como que es diferente. Es diferente, ¿no? Sí. Nada más es dar instrucción. Hijo, haz esto. Hijo, haz el otro. Es literalmente dedicar su vida, igual como Ana dedicó a su hijo al templo y con Samuel y todo. Es saber que tu hijo pertenece al reino de Dios y lo consagras a eso. Y eso significa que todo su entorno tiene que ver con eso. Todo el entrenamiento que recibe de ti tiene que ver con su propósito en el reino de Dios. Todas las decisiones que toman en familia tienen que ver con eso. Y los caminos, solo hay 2 caminos en el libro de Proverbios. Es el camino de la sabiduría y la vida y el camino de la necedad y la muerte.
Entonces, eso es lo que ves en Proverbios. ¡Tilín, tilín, tilín! Camino de sabiduría y la vida, y camino de la necedad y la muerte. Wow. Entonces, vas a dedicar a tu hijo al reino de Dios y al camino de la sabiduría y la vida. Y si lo dedicas a eso y todo su entorno es eso, no lo va a apartar. No se va a apartar de ese camino. Y eso es muy diferente que nada más llevarlo a la iglesia los domingos y cruzar tus dedos y esperar que se va a ser cristiano y que se va a dedicar a la iglesia. No. Es un constante entorno en tu casa de la sabiduría. En todas las decisiones, es buscar a Dios en las decisiones que toman, es constantemente reafirmar sobre tu hijo su identidad, su propósito en Jesús y dar un buen ejemplo. Porque cuando un hijo estaba dedicado al templo, por ejemplo, todo su entorno era el templo, como que eso es lo que él aprendía. Él veía a los sacerdotes hacer sus trabajos y andaba ahí pegado al sacerdote aprendiendo. Entonces era como saturarlo en lo que era su oficio que él iba a tomar. Y es igual como nosotros, es como saturar a nuestros hijos en sabiduría. Así es, y antes de irnos a esta pausa quiero explicar eso porque podremos saturarlos en sabiduría o en religiosidad. Y no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de la sabiduría divina de parte de Dios que los va a ayudar a tomar buenas decisiones en la vida. Vamos a hacer una pausa, regresamos, no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos muy emocionados con este tema porque creo que va a ser de gran bendición, hijos ganadores. Y Cristian estaba explicando este versículo que la verdad tiene mucha profundidad de Proverbios 22:6, donde está hablando de lo que significa el camino correcto. Instruye tiene que ver con dos cosas importantes que dijiste, amor, que me encantaron, que es el camino de la sabiduría y la vida o el camino de la necedad y la muerte. Y estás hablando de cómo podemos nosotros como padres como consagrar. Y es una palabra que ya no se usa mucho, es una palabra que se suena a religiosa, pero lo que tiene que ver esa palabra tiene como dedicar profundamente a, dedicar con un propósito a... Apartar con un propósito a alguien o algo. Y eso es consagrar. Y entonces estabas explicando esa parte, amor, me gustó mucho, si quieres continuar. Pues era eso, el concepto de consagrar o apartar tus hijos, no en una manera, como tú dijiste, religiosa, pero enfocando en la sabiduría. Entonces, un niño ganador es un niño sabio. ¡Tilín, tilín, tilín! Así es, un hijo ganador es un hijo sabio. Y para eso hay 3 puntos importantes, amor, que hemos desglosado esta serie y que lo vas a poder entender muy claramente, pero si nosotros hacemos como padres estas 3 cosas, vamos a ayudar a nuestros hijos a que sean ganadores porque van a ser sabios. Y sabios es tomar las buenas decisiones en los momentos correctos, de la forma correcta. Y esos 3 puntos son información, sí, motivación y afirmación. Nosotros tenemos que, en el ambiente que creamos a nuestros hijos, tenemos que poner estos 3 puntos importantes o balances en su vida, de darles la información correcta, de enseñarles a tener motivaciones correctas o cómo motivar sus vidas correctamente y afirmar quiénes son en su identidad y en su camino con Dios. Y entonces vamos a ir desglosando, pero antes de eso, amor, yo quisiera terminar esa parte del versículo, que es nuestro versículo central, el Proverbios 22:6, donde también dice que tú dijiste caminar en la sabiduría y la vida. O sea, el camino de la sabiduría y la vida. O sea, la sabiduría trae vida. Y de hecho hay otro versículo por ahí, no me acuerdo ahorita cuál es, donde dice que si apartamos a nuestros hijos del mal, vivirán mucho tiempo o tendrán larga vida. O sea, si no son necios. Y el camino de la necedad lleva a la muerte. Entonces, el camino de la sabiduría lleva a la vida y el camino de la necedad lleva a la muerte. Y pueden ser 2 tipos de muerte y 2 tipos de vida. Una vida física, pero también una vida eterna. ¿Sí? La sabiduría, el joven va a tomar, nuestros hijos tienen que llegar al punto donde tomen una decisión de seguir a Cristo por su propia decisión, por su propia voluntad. Y la segunda, y eso lo va a llevar a la vida eterna y también a tener una vida aquí en la tierra bendecida, una vida
con favor, una vida no sin problemas, pero sí con soluciones. Y la otra parte es que si no instruimos a nuestros niños, a nuestros hijos correctamente, entonces van a empezar a caminar en la necedad. Y la necedad los va a llevar a la muerte. Y puede ser una muerte espiritual y también una muerte física aquí en la tierra, donde están deprimidos, donde están sin propósito, donde no tienen futuro, donde tienen 30 años y siguen viviendo en la casa de sus padres y no tienen trabajo y no saben qué hacer con sus vidas. Como Proverbios 22:5, creo que es importante porque el contexto del 22:6 está con el 22:5, el verso que viene antes, que dice, espinas y trampas hay en la senda de los impíos, o el camino, es la misma palabra. Entonces dice, espinas y trampas hay en el camino de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Así es. Entonces hay dos caminos que tu hijo tiene que escoger. Y uno tiene trampas, tiene espinas, y ese es el camino a la necedad. O se puede alejar de eso y tomar el camino a la sabiduría, que es el camino que les va a llevar a la bendición. Algo importante que he aprendido yo y que le he enseñado a mis hijos es que cómo puedes evitar problemas. O sea, es que cómo puedo tomar la decisión correcta, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo puedo tomar la decisión correcta? Y eso me ha servido a mí hasta mi propia vida, después de varios descalabros, confieso. Pero es la mejor forma de tomar la decisión correcta es no tomar la incorrecta. ¡Tilín, tilín, tilín! Sí, o sea, es que a veces como que nos quebramos pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago? Pues no tomes la decisión incorrecta. Y si tú te das cuenta, como padres, tomamos las decisiones incorrectas constantemente. O sea, están nuestros hijos aburridos y les damos un teléfono, un iPad con jueguitos. Es una decisión incorrecta. Uh-huh. O sea, no digo que siempre, uh-huh, pero en muchas ocasiones lo usamos porque es lo más fácil. Pero en vez de estarlos instruyendo en algo positivo, nomás lo estamos entreteniendo. Uh-huh. Y no es lo mismo instruir que entretener. ¿Sí? Entonces, el Señor dice, instruye a tus hijos, instrúyelos, no entretenlos. Sí. Porque si tú nomás los entretienes, alguien más los va a instruir. Así es. ¡Wow! Esa estuvo buena. O sea, es increíble. Es increíble eso, pero nosotros como padres tenemos que ser proactivos y muchas veces lo que el enemigo ha hecho o lo que nosotros no nos hemos dado cuenta es que el estar ocupados nos roba el propósito de poder instruir a nuestros hijos. Y si tú te fijas, la mayoría de los padres el día de hoy alrededor del mundo, lo único que hacen con sus hijos es entretenerlos. Wow, está fuerte eso. Pero y tenemos que pensar, ¿soy yo un padre que solamente estoy entreteniendo a mis hijos porque estoy ocupado, porque quiero hacer lo mío, porque quiero seguir trabajando, porque quiero crear más dinero? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos instruyendo. Y instruir, amor, viene con tiempo. O sea, no podemos instruir a nuestros hijos sin invertir tiempo en ellos. Entonces, quiero explicarte eso porque creo que estamos cometiendo un error grande cuando nosotros nos enfocamos en generar riqueza para poderle dar una mejor educación a nuestros hijos, pero que realmente no lo estamos instruyendo, sino dejamos que otras personas instruyan a nuestros hijos en los caminos que ellos creen que es lo correcto. Pero nosotros como padres tenemos que tomar esa decisión de quién va a instruir a mi hijo. O sea, ¿quién lo puede educar en las ciencias? La escuela está bien. Pero ¿quién lo puede instruir en su moral? Uh-huh. Ese eres tú como papá. Y no puedes no te puedes dar el lujo de que otra persona instruya siempre. O sea, puede ayudar a confirmar los valores que tú tienes en tu vida, pero no puedes dejar que otras personas instruyan, porque el primer punto que estamos hablando es la información. Uh-huh. O sea, nosotros como padres somos responsables de darles a nuestros hijos la información correcta. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros somos flojos en querer adquirir la información correcta y queremos que otras personas en la escuela, en otros medios, la televisión, el internet, los medios sociales, instruyan a nuestros hijos y les den la información que ellos quieren, porque nosotros no tenemos la disciplina de hacerlo nosotros mismos. Sí, es cierto. De hecho, yo siempre digo a mis jóvenes que están, ¿qué estudio? ¿Qué? A mis jóvenes, mis hijos, pero también dijo mis jóvenes, pero son de la iglesia. Los chavos de la iglesia que a veces están angustiados de qué van a estudiar y que de sus clases y todo eso. Yo digo, bueno, los estudios son buenos, claro que sí son buenos,
Pero hay muchos chavos que conocen matemáticas, que ya han sacado buenos promedios en inglés o en español, pero hay tan poquitos que son responsables, respetuosos y con buenos valores. Y esas personas sobresalen donde sea. Y las puertas se abren para ellos porque son muy escasos. Entonces, claro que dedícate a tus estudios. No estoy diciendo que debes como descuidar tus estudios, pero tu prioridad debe ser en tu carácter, quién eres tú. Y eso, pues, no lo puedes encontrar en ninguna escuela. Eso viene de tu tiempo con Dios, así de como reflexionar sobre la vida, dejar que todos los principios del reino de Dios se forjen dentro de ti. Y eso te va a abrir muchas puertas en la vida. Y eso nomás se fomenta en la casa, amor. Uh-huh. En la casa y se reafirma en la iglesia. Así es. Sí, y se practica en la calle. O sea, pero nosotros queremos aprender en la calle, uh-huh, ¿sí? Reafirmarlo en la casa y dejamos la iglesia al final, pero es al revés. O sea, primero tenemos que nosotros enseñar, instruir a nuestros hijos en la casa para que la iglesia nos ayude a reafirmar esos valores, pero también en la calle es donde vas a caminar esos valores. Entonces, mañana vamos a tocar, bueno, voy a leer este versículo antes de irme, porque creo que es importante para lo que estamos haciendo. Es 1 Timoteo 4, 12 y 13. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. O sea, ser un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo, dice, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. O sea, esa es fíjate qué interesante, o sea, le está dando un propósito a Timoteo claro y le está diciendo, enseña a la iglesia. ¿Cuántos jóvenes hay el día de hoy en las iglesias enseñando en la iglesia los valores bíblicos que han aprendido en su propia vida? Son escasos y tenemos que cambiar eso, tenemos que poner un enfoque diferente y lo vamos a aprender esta semana para entonces poder tener hijos ganadores en todo lo que hagan. Así que nos escuchamos mañana aquí en esta misma radio a esta misma hora. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.